¿Por qué es imperativo el manejo integrado de plagas en cultivos como flores de corte? Por supuesto que no solamente esto aplica para flores de corte, solo que va a ser un modelo. ¿Por qué? Porque las plagas tienen unos patrones y son unos patrones de crecimiento poblacional. Y esto es lo que se conoce como la ley del mínimo esfuerzo, pero la máxima eficiencia. De ahí entonces que generan grandes problemas de bastante impacto que pueden ser daños directos, y esos daños directos pueden ser por la presencia o daños directos también por la alimentación. Los daños que esto genera directos por alimentación. Y también hay daños indirectos como la fumagina. Recordemos que la fumagina es el desarrollo de un complejo de hongos que se alimentan de los excrementos de muchos picadores chupadores que se alimentan de azúcares, moscas blancas, pulgones, entre otros. Entonces, ese rocío de miel es aprovechado por este grupo de hongos conocidos como fumagina. Pero hay daños mucho más impactantes que tienen que ver con la presencia de agentes patogénicos, tipo virus, bacterias, espiroplasmas, fitoplasmas, entre otros. Entonces, para este tipo de plagas que están generando ese impacto tan alto en diferentes cultivos y principalmente si estamos hablando de flores de corte, entonces estamos hablando de una estrategia que se llama manejo integrado de plagas. ¿Por qué es una estrategia? Porque es una jugada maestra. Es tu jugada maestra para que desarrolles a través de todos los elementos que tienes a mano y puedas reducir estas poblaciones. Y quédate hasta el final porque vamos a hablar de 4 propiedades, las 4 propiedades que están generando un dinamismo en las poblaciones. Si tú dominas estas 4 propiedades, tienes en tus manos el manejo de plagas. Ya lo vamos a ver, especialmente en lo que es el uso de herramientas. Entonces, quédate hasta el final y ahí vamos a desarrollar esta parte. En el Instituto Entoma nosotros tenemos un concepto, por supuesto, es un concepto es universal o es de diferentes investigadores y diferentes países han desarrollado este concepto y es un concepto que tiene que ver con el manejo oportuno de plagas. El desarrollo nuestro está en lo siguiente. Entendamos qué es el manejo oportuno de plagas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de oportuno nos estamos refiriendo a, por supuesto, a anticiparnos. Ahora bien, otra pregunta. ¿Anticiparnos a qué? Nos vamos a anticipar a lo siguiente y es al todo el desarrollo potencial, el potencial biótico que tienen las plagas agrícolas. Ese potencial biótico definitivamente, ¿cómo se despliega? Lo despliegan a partir de un concepto que es bien importante tenerlo presente para las plagas agrícolas y es que las plagas agrícolas son estrategas R, a diferencia de los estrategas K. Los estrategas R, esto viene de tasa de crecimiento poblacional. Característica de estas plagas que son R o este grupo de organismos que son R. Y estaríamos hablando de un tamaño que es un tamaño pequeño. Son tan pequeños que, por ejemplo, este trips cabe muy sobrado por el ojo de una aguja. Pero no solamente trips, si estamos hablando de estados de desarrollo o instares, por ejemplo, larvales, que son los que principalmente se regulan en el caso del Lepidopteros, larva 1, larva 2, larva 3, máximo larva 3, pero larva 1, larva 2, la larva neonata que es la de primer instar, son muy pequeños. Ninfas gateadoras de mosca blanca, pulgones, en fin, todas estas plagas son de tamaño pequeño. Característica número 1. Por otro lado, tienen ciclos de vida corto. Los ciclos de vida corto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Un ciclo de vida corto puede ser, por ejemplo, 30 días. En promedio uno puede decir que la gran mayoría de plagas pasan desde huevo hasta que emerge el adulto por 30 días. Claro, por supuesto, hay plagas que se pueden demorar 60 días, hay plagas que se pueden demorar 10 días. Todo depende de qué, de la temperatura. A mayor temperatura, ciclos más cortos. A menor temperatura, los ciclos son mucho más largos. Entonces, esto es para tenerlo presente, el ciclo de vida. Y además, todo esto nos lleva a lo siguiente. Y aquí es donde está el gran impacto de las plagas agrícolas. ¿Por qué? Porque las plagas agrícolas tienen altas tasas de natalidad, pero también tienen altas tasas de mortalidad. Y de ahí entonces que vemos esas explosiones de estas plagas. Brotes importantes que se dan
porque estas plagas están optimizando todos estos recursos y es lo que se conoce como la generación de reemplazo. La generación de reemplazo, ¿qué significa? Es una hembra, una sola hembra, ¿a cuántas hijas, entonces estaríamos hablando, una hembra a cuántas hembras va a dejar en su descendencia? Si hablamos, por ejemplo, del caso de Spodoptera frugiperda puede dejar como descendencia 1000 individuos, 500, 1000 individuos. De esos 500, 250 en promedio van a ser hembras. Si pone 1000 huevos y bueno, supongamos que nazcan todas las 1000 larvas, de estos 500 van a ser hembras, 500 van a ser machos. Ya se imaginan entonces el impacto que tienen estas plagas. Listo. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos la frecuencia reproductiva y esto nos lleva a plantearnos la pregunta: ¿cuántas generaciones de la plaga tengo por ciclo de cultivo? ¿Sí ve cómo las jugadas maestras ya las vamos organizando? Entonces, todo esto en los cuales las plagas están impactando nos llevan a lo siguiente, y es que las plagas explotan los recursos hasta agotarlos, es decir, no tienen freno. Y el hecho de que no tengan freno, pues nos va a llevar a que esto es lo que debemos evitar, esas altas densidades de población que van a generar pues el impacto en los cultivos. Ahora bien, después de que han invadido los cultivos, llegan y tienen esas explosiones, pues llega un momento donde la capacidad de carga, la saturación del ambiente, entonces va a generar que hayan dispersiones. Entonces la dispersión los va a llevar a que se muevan hacia nuevos cultivos, hacia nuevas plantas. Y de esa manera entonces ya van a darle continuidad a la especie. Todo esto lo desarrollamos en nuestro diplomado. Hemos creado este diplomado en manejo integrado de plagas en flores de corte. Agenda una llamada con nosotros. Abajo te dejamos el link y te vamos a explicar todo lo que nosotros tenemos dentro de este diplomado. Hablamos de plagas como trips, arañitas rojas, moscas blancas, minadores, pulgones, polillas, plagas de suelo, babosas y caracoles, entre otros. Pero también no solamente estaríamos hablando de plagas, sino que también tenemos algo adicional que es bien importante para ti y es la coexistencia entre el control químico y los polinizadores. Entonces, agenda una llamada que te vamos a explicar con detalle. Todo nuestro equipo te va a explicar con detalle qué es lo que tenemos para ofrecerte con este diplomado y cómo vamos a ayudar a potencializar, a pasar del A, lo que estás en este momento, a un nivel B de altísimo impacto en el manejo integrado de plagas de flores de corte. Sigamos. Entonces, con todo este potencial, nosotros tenemos aquí algo bien importante que mencionar y es, este potencial se expresa en qué? En términos de la velocidad de desarrollo de las poblaciones y cómo estas plagas pueden llegar a crecer. Miren que todo esto es lo que a nosotros nos permite entender y entender que se pueden manejar las plagas a partir del dinamismo que éstas tienen. ¿Y esto por qué es crucial? Pues es crucial porque una especie puede llegar a afectar a los cultivos si, por supuesto, no se regula. Esto es pan de cada día de todos los que estamos en esta cadena, en la producción agrícola. Entonces, importante tener presente esto que estamos mencionando aquí. Ahora sí, lleguemos a lo siguiente y es, ¿cómo regulo esas poblaciones? ¿Qué debo tener en cuenta para esto? Y aquí es lo que los invitaba a que se quedaran, porque si usted domina estas solo cuatro propiedades de lo que es el dinamismo de una población, es decir, las dinámicas de las poblaciones están basadas en 4 propiedades. Si usted domina estas 4 propiedades y sabe exactamente cómo esas plagas están fluctuando a partir de estas 4 propiedades, se pueden utilizar herramientas con un altísimo éxito. Veamos la primera, lo que es la entrada de estas plagas. La entrada de estas plagas entonces se da por esa dispersión, en donde se deben conocer los frentes de entrada. Importante para saber exactamente a través de históricos qué es lo que tengo que hacer fuera del cultivo. Recordemos, manejar las plagas fuera del cultivo es menos costoso que realizarlas al interior de este. Después de que estas plagas ingresan, entonces vienen los nacimientos, los famosos ciclos. Entonces comienzan a
ciclar. Posteriormente a esto, ¿qué va a suceder? Pues se pueden presentar las muertes. Entonces tenemos los que ingresan, aquellos que nacen y los factores de mortalidad. Una propiedad importante que es la mortalidad, y pues la mortalidad empieza con una mortalidad natural, pero también hay enemigos naturales y por supuesto está todo lo que yo estoy realizando para disminuir esas poblaciones. Y finalmente están aquellos que salen del cultivo. ¿Por qué? Por la capacidad de carga, que es lo que estábamos mencionando. Entonces tenemos los que ingresan, los que nacen, los que se mueren y finalmente aquellos que se van. Ahora, ¿cómo potencializamos nosotros el manejo integrado de plagas y especialmente el uso de las herramientas para que esto sea un éxito? Entonces, el primero que tenemos aquí es reducir aquellos que están entrando al cultivo. Eso es lo que se busca. ¿Cómo reducimos esto? Pues ya lo mencionábamos y es viendo cuál es esa ruta de ingreso. Manejar una plaga por fuera es más económico que manejarla por dentro. El uso de mallas, el uso de trampas cromáticas, trampas de olores, entre otras, son las que nos ayudan a reducir las plagas. En el caso de arañitas rojas, la toalla, esa toalla que es un simple elemento, control físico, antes de ingresar, mate los ácaros, sacúdalos y déjelos fuera del sitio donde usted va a ingresar a realizar pues, las labores propias de esa zona en la que usted va a trabajar. ¿Qué más tenemos? La natalidad. Reducir la natalidad se busca a partir de, por ejemplo, ingredientes activos. Hay ingredientes activos que lo que están actuando es sobre siguientes generaciones. Pueden actuar, por ejemplo, reduciendo la fecundidad, número de huevos por hembra, la fertilidad, número de huevos viables y también la supervivencia hacia al adulto. Pero también puede afectar, muchos ingredientes activos están afectando siguientes generaciones, próximas generaciones. Eso es lo que se denominan como transgeneracionales. Entonces nosotros lo que buscamos es que haya menor cantidad de nacimientos. ¿Pero qué buscamos? Maximizar la mortalidad. ¿A través de qué? A través de todas las herramientas que se tienen que van a disminuir a las poblaciones, pero ya una vez están presentes. Y que también buscamos nosotros sacar lo que más podamos, evitar que estos animales se queden allí y salgan. Son estrategias. Por ejemplo, el caso de repelentes o plantas que pueden ser repelentes inclusive fuera del cultivo o dentro del cultivo. ¿Qué más tenemos nosotros dentro de lo que sería el manejo de plagas? El manejo de plagas, especialmente en cultivos en los cuales los trips están afectando, como flores de corte, y hay otros cultivos, entonces es el complejo de especies. ¿A qué me refiero con esto que estoy diciendo de complejos de especies? La coexistencia dentro de un invernadero e inclusive en la misma planta de diferentes especies que pertenecen a, por ejemplo, el orden Tisanoptera. ¿Qué sucede allí? Que una herramienta puede servir para otra especie de trips, pero hay herramientas que no son transversales, o porque son de más dosis o de menor dosis, o porque definitivamente no están actuando en las dos. Y esto se debe demostrar, es decir, no se puede asumir que trips es trips a nivel general. No, se tienen que revisar cada herramienta por especie. Otra situación que se vive muy compleja en la producción de flores de corte es esto. Por la presión de selección, entonces hay resistencia. Hay poblaciones que comienzan a establecerse porque se han seleccionado los susceptibles y quedan vivos aquellos que tienen la capacidad de poder no dejarse afectar por esas moléculas. Resistencia fisiológica, resistencia metabólica, resistencia por engrosamiento de la cutícula o también resistencia por cambio de comportamiento. Y estos pues son animales muy pequeñitos, como ya lo hemos mencionado, y esto pues lleva a que sea muy exhaustiva. O sea, tal vez de los cultivos en los cuales es muy exhaustiva la búsqueda, la localización de estos artrópodos es en el cultivo de flores. ¿Por qué? Pues porque tenemos allí una situación que va a hacer que estos animales se vayan como polizones y busquen
pues nuevas alternativas. No es que ya la estén buscando desde el punto de vista de que me voy a meter en la caja y voy a migrar, no, es porque las condiciones los llevan a ellos para que se embarquen y este tipo de desplazamientos, este tipo de dispersiones son dispersiones pasivas y hace que entonces estos animales vayan a otros puertos. El problema, por supuesto, que lo vivimos permanentemente y es y es que lo peor que puede suceder es la destrucción del cargamento de flores que se esté enviando. Entonces, importante tenerlo presente desde el punto de vista de qué es lo que yo puedo hacer antes. Y miren que ese antes es antes de que ingresen. Por ahí podemos empezar. Reconocemos 8 grandes grupos de plagas. Trips, lo que son arañitas rojas, las polillas, Copitarsia, Spodoptera, minadores como Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifoli, entre otros, moscas blancas, Bemisia tabaci, Trialurodes vaporariorum, pulgones, Myzus persice, Macrosiphum, entre otros, lo que son plagas de suelo. Plagas de suelo divididas en 4 grandes, una subdivisión en 4 grandes plagas, lo que son gallinas ciegas, sinfílidos, colémbolos, que son estas plagas que están generando daños a nivel de raíz, y también fungus gnat o el famoso mosco negro. Y finalmente, dentro de estas plagas tenemos moluscos, babosas y caracoles. A todas estas plagas, pues, por supuesto, para cada una se requieren estrategias de manejo. ¿Basadas en qué? En la especie, conocer la especie, el ciclo de vida de la especie, conocer el monitoreo, cuáles son esas sugerencias en cuanto al monitoreo o seguimiento de las poblaciones y también cuáles son las herramientas comerciales que hay dentro de cada uno de estos grandes grupos, lo que sería pues el control cultural, el control físico, etológico, el control biológico, el control químico y el bioquímico. Pero también es importante que se conozca esto y es cuál es la coexistencia. ¿Puede existir una coexistencia entre el control químico y los polinizadores? Claro, por supuesto, dentro de los invernaderos sabemos que pues, no se manejan polinizadores, pero por fuera sí. Y esto entonces es importante que lo tengamos presente para poder diseñar estrategias que no vayan a afectar a esos polinizadores fuera de los invernaderos. Y finalmente, el diseño o la estrategia basada en lo que es el manejo oportuno de plagas en flores de corte. Manejo oportuno es antes de que ellos lleguen, antes de que vayan a generar ciclos y antes de que sean inmanejables. Es decir, manejo la resistencia en caso tal de que se llegue allá. Lo ideal, por supuesto, es que no. Y esto lo estamos viendo nosotros en el diplomado. Así que agenda tu llamada y ahí nos vamos a encontrar. Y para finalizar, si te ha gustado este video, entonces dale like, suscríbete y toca la campanita porque nos vamos con nuevos videos.